A ver, déjeme saludar al doctor Héctor Frisby, a quien primero le tengo que ofrecer una disculpa por la espera y una disculpa porque la semana pasada se nos complicó todo. Han sido programas muy intensos, doctor. Te ofrezco una disculpa, pero sobre todo esto que acabamos de hablar con Paco, con Pepe y con César, pues Sí. tú lo tienes que ver también a la distancia, ¿no? Déjame prender la luz de... Claro que sí, doctor. Claro que sí. Se ve El como... doctor Héctor Frisby siempre hablando sin censura también. Ya está. Hay tanto, ¿no? Tú, doctor, hay tanto. Y te ofrezco primero la disculpa. No hay, porque yo sé que pasan cosas. Imagínate, si yo como doctor no entiendo que hay cuestiones de salud y esto que pasan, pues imagínate imagínate nada más. No, yo les agradezco mucho que me den este espacio para poder comunicarme con la gente. Y si tú sabes que las personas que vivimos de los dos lados de la frontera, pues tenemos una perspectiva diferente. A veces oímos opiniones de la política de acá que pues no tienen nada que ver con la política de acá. Por ejemplo, esto que estaban diciendo ahorita del idiota del Negré, que es un criminal, es exactamente se ha de llevar bien con Trump porque es un criminal que está sentenciado. Él ya fue sentenciado por crímenes. Entonces, pues entre criminales se entienden. Y el otro día fue a la Casa Blanca, no sé si lo sacaron ustedes aquí en el programa, fue a la Casa Blanca a la conferencia con esta señora Levitt, que no es precisamente adoradora de Claudia Sheinbaum, y le dijo que qué opinaba, y ya le echó todo un rollo ahí diciendo, y que fueran tras de Salinas Pliego, que es conocido, si a la gente le dicen Salinas Pliego, él es conocido porque es el deudor de Hacienda más grande. Entonces, y le preguntó y le dijo, y la Carol Levitt de la conferencia le dijo, México está haciendo esfuerzos como nunca para combatir la violencia y se los agradecemos mucho y siempre les ofrecemos cooperación. Hemos tenido comunicación clara con la presidenta y no tenemos nada que decir. O sea, no se enganchó con el tipo. Entonces, sí, en esas fotos que están sacando. Entonces, ella le dijo, no, por ahí no va, maestro. Entonces, mira, yo creo que eso de que está vinculándose con la Casa Blanca, no, más bien se está vinculando con los babosos estos del movimiento MAGA y algo quieren hacer, pero no es con la Casa Blanca. No le van a dar esa estatura, no la tiene. Entonces, porque ya hubiera entrado a otros espacios, ¿no? Entonces, él no tiene esa estatura. Claro, lo va a decir porque pues así es esta gente, ¿no? Es fantoche y habladora, pero no tiene esa estatura. Bueno, está bien. Aunque ya le dieron acceso al briefing room para que esté ahí como medio acreditado en la Casa Blanca. Está cabrón. Pero bueno, me salió lo de está cabrón del corazón. Perdóname, doctor. Oye, doctor, lo que sí está camarón es el tema del sarampión, ¿eh? ¿Qué está Oye, pasando? sí, fíjate que, y va a estar peor, Vicente, te platico, desde octubre, en octubre yo fui a una reunión a Chicago, justamente anduve por Chicago, y bueno, no estuve por Chicago, estuve en un hotel que está ahí cerca del aeropuerto, estuve ahí un par de días en una reunión, platicando había gente del CDC, platicando acerca de la preocupación que tiene, era la gente del CDC que luego renunció, por las políticas que están teniendo, porque en las sillas en las que se deciden los esquemas de vacunación en los Estados Unidos, quitó Robert F. Kennedy a la gente que sabe de vacunación y que es experta y que había creado los criterios de vacunación por décadas y puso a personas que son médicos que tienen un currículum, un historial conocido por ser antivacunas, porque han posicionado rumores, ideas equivocadas, algo que ya se ha demostrado que no es cierto respecto a la vacunación. Y entonces, por primera vez en la historia de la vacunación en América del Norte, en Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos se está volviendo en un exportador de casos de sarampión. Estados Unidos está enviando casos a Canadá y entonces Canadá ya perdió, fue el primer país de los 3 países de Norteamérica que eh, perdió la categoría de país sin actividad del sarampión. Ya no es un país que tenga esa certificación de la Organización Mundial de la Salud. México está a punto de perderlo porque hemos recibido muchos casos y la mayoría de casos, no sé si recuerdan, son casos en Chihuahua.
Y los casos de Chihuahua es por la gente que viaja a Texas y regresa y se infecta, porque uno de los brotes más importantes en los Estados Unidos está en Texas, que es un estado republicano que ya hizo la vacunación opcional, igual que lo hizo Florida, por ejemplo, pero con Florida no tenemos frontera. Pero Estados Unidos se está volviendo un exportador de casos y entonces es por eso que México tiene que incrementar mucho la vacunación. Ya aprendimos desde hace muchos años, pero la mayoría de la gente aprendió que de poner retenes para que no pasen las enfermedades en los aeropuertos, eso no funciona, eso no sirve, eso ya lo sabemos desde hace muchos años. Recuerdo cuando fui director del Hospital Materno Infantil en Guanajuato, el secretario de Salud dijo que iba a poner retenes de policía en las carreteras para que no llegara el dengue a Guanajuato. Entonces, obviamente, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Así no se hace, pero pues así lo hacen algunas veces algunos políticos porque no saben, no tienen ni idea de salud pública y desafortunadamente en las posiciones de salud pública pues ponen a su compadre, al cuate de las borracheras, que es doctor pues, casualmente, porque doctores borrachos los hay y a puños. Entonces, igual pusieron aquí en Estados Unidos a este señor Kennedy que no tiene la menor idea de medicina, y entonces, bueno, pues está dándole en la torre a los criterios de salud pública. Y te digo que se pone peor porque a finales de noviembre, cerca de Thanksgiving, ahora esta semana, va a haber una revisión de los criterios de vacunación y van a emitir los criterios de vacunación y seguramente ya van a venir con un sesgo antivacunas, lo cual mucha gente, esta gente del grupo MAGA, que están apoyando a Robert Kennedy, que no se vacunan, que yo no tengo ningún problema si ellos no se quieren vacunar, pero hay gente que le sigue en esos criterios y entonces, bueno, pues es muy triste y México lo que tiene que hacer es justamente lo que está haciendo, a incentivar a la gente a que vaya y se vacune y se ponga un refuerzo. ¿Por qué un refuerzo para el sarampión? Porque nosotros el sarampión en México prácticamente lo teníamos contenido, prácticamente muy cerca de ser eliminado, pero ahora estamos viendo muchos casos de sarampión porque son importados de los Estados Unidos y entonces estamos viendo casos de adultos mayores de 65 años, de 60 años, que se infectan de sarampión y nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba porque no veíamos esos casos y ahora los estamos viendo. Entonces, por eso es que se le recomienda a todas las personas mayores de 65 años que se pongan un refuerzo contra el sarampión, especialmente personas que nacimos entre 1962 y 1967, porque el lote de esa vacuna no era tan robusto en esos años, porque se ensayó una forma de vacuna que no era tan buena y no confería una inmunidad tan prolongada. Y entonces es por eso que personas que nacimos en ese periodo de tiempo nos tenemos que poner refuerzo, aunque no tengamos una inmunosupresión. Esto es parte de lo que nos habías dicho, ¿no, doctor? De que vivimos en un mundo tan globalizado que las fronteras no conocen o las enfermedades no conocen de fronteras. Uno Ah, cruza hacia el sur o uno cruza hacia el norte y ya hicimos un despapalle, ¿no? sí, fíjate que los lugares de mayor contaminación son los aeropuertos, las estaciones de camión, eh, los cines. No sé si se acuerdan que había un doctor ahí que era antigobierno, un gordo ahí que está en el inglés, que decía que pues, obviamente le pagaron y en el pico más alto de la pandemia dijo que ya era seguro ir a los cines, pero solamente a los de una cadena, porque habían mejorado su aire acondicionado. Esos son de los sitios en los que más se infecta la gente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los lugares que están cerrados. Recuerden que el sarampión, ¿por qué es particularmente riesgoso el sarampión? Porque el sarampión es la enfermedad transmisible viral que mayor grado de transmisibilidad. Si una persona con sarampión entra aquí a este estudio y respira y se sale, hasta 4 horas después, cualquier persona que pueda entrar a buscar un lápiz, tomarlo y salirse, se puede infectar porque el sarampión se mantiene en el aire de la habitación. Entonces es por eso que es muy, muy riesgoso el sarampión y pues bueno, hay que tratar de no estar en lugares concurridos, pero eso es muy difícil. Por ejemplo, yo estoy convencido que dentro de unos 10 días vamos a ver un pico muy importante de muchas de esas enfermedades, incluyendo COVID. Aquí en Estados Unidos tenemos mucho COVID, tenemos influenza A,
tenemos influenza B, lo cual hace más grave, porque habitualmente cada año tenemos o influenza A o influenza B. Este año en el consultorio yo ya vi de las dos y ahora estamos teniendo casos de sarampión. Entonces, ahora viene el Thanksgiving y tú sabes cómo se ponen los aeropuertos, los restaurantes, todos, hay acumulaciones de gente muy importante. Entonces, ahí va a haber muchas infecciones y se va a poner bravo en unos 10 días, de 7 a 10 días van a venir todas las personas infectadas y va a haber una gran cantidad de casos de estas enfermedades transmisibles. Oye, doctor, me preguntan antes de que te vayas, que si qué pasó con tu dinero. Pues siguen investigando, no me lo han devuelto todavía. De hecho, pues me dijo me comunicó esta persona que sale aquí en tu programa, Julieta, la maestra Julieta, ¿cómo se llama? Me contestó después, pero antes de eso me contestó una persona que me ve aquí en el programa, probablemente me esté viendo, no doy su nombre por ser discreto, pero sí, muy amable, me dijo que me escuchaba aquí contigo, que ve el programa y él trabaja en el Banco del Bienestar, en lo de la tarjeta, y ya envió la información a la vicepresidencia de Broxel, que es la compañía que maneja las tarjetas, pero aún no he tenido respuesta, entonces pues ahí va, vamos a ver qué resulta, pero pues bueno, sí, es una compañía de China que se metió y robó el dinero y pues la verdad es que nosotros nos sabíamos hasta que mi esposa, justamente ese día que estaba viendo lo de la tarjeta y quiso ver si teníamos suficiente dinero para inscribirnos en el seguro y todas estas cosas y vi yo que ya no hay lana ahí, entonces, así es como nos dimos cuenta, pero no han devuelto el dinero. Pues hay que estar al pendiente. Nosotros estamos al pendiente como precedente para las personas que nos ven y nos escuchan, doctor. Y ya sabes que se te aprecia, se te respeta, se te admira y se te apoya. ¿En dónde te puede encontrar la gente en redes sociales, doctor? Agradecidos con que hayas llegado a la cita con esta audiencia diferente e inteligente. Sí, muchas gracias. No, pues imagínate, pues antes estaba Paco y César y el maestro Pepe Reveles, que es un gusto escucharles. Estoy en todas las redes sociales, estoy como Doctor Frisbee, Doctor Héctor Frisbee, HL Frisbee, me encuentran en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí estoy publicando cosas. Ya quiero no publicar cosas de política, pero es que el banquete de política está exquisito, ¿no? Y es que además, ¿sabes qué? Honestamente, hoy viendo la conferencia en la mañana de hay que terminar con la violencia contra las mujeres, está cañón, está cañón. Y aunque me tiene bloqueado de Twitter y me tiene bloqueado de todas las redes, el zángano de Ricardo Monreal tengan mucho cuidado con ese les va a dinamitar el proyecto si puede y luego va a surgir como el ave fénix porque es lo que ha hecho toda su vida. Tengan mucho cuidado con él. Pues doctor, te mando un abrazote a la distancia. Cuídate mucho porque me imagino que ya empezó a hacer mucho frijol allá Pues en fíjate que Colorado. estamos rompiendo récords sin nevadas aquí en Colorado. El calentamiento global está todo lo que da. Es ya el número 2 en años que no ha caído nieve. Está programada para caer la primera nevada este viernes, justamente después de Thanksgiving, entre el viernes y el domingo, porque ya deberíamos tener nevadas. Es más, aquí nevaba en el Halloween, el 31 de octubre. Nada, no hemos tenido nevadas y ahorita está muy calientito allá afuera. Las noches baja la temperatura, pero sí está haciendo mucho calor, mucho, mucho calor. Entonces, si sales, si es de esos fríos, tú los conoces en Chicago, que si estás atrás de una ventana y te da el sol, pues tienes que andar en camiseta. Yo por eso ando así como en capas. Pero si sales a la calle, te da mucho frío. Entonces, es de esos climas ahorita, pero sí, ya viene el frío y eso también incrementa las enfermedades de vías aéreas superiores, porque, déjenme les explico, no es como dicen las abuelitas que si andan descalzos les da frío. Las enfermedades de vías respiratorias no entran por los pies, pero lo que sucede es que hay 3 estímulos que hacen que unos pequeños pelitos que tenemos en el aparato respiratorio que mueven el moco e impiden que las bacterias y los virus se reproduzcan, se dejan de mover por 3 motivos: el frío, el estrés y el humo del tabaco, aunque no estén fumando ustedes, aunque esté otra persona fumando. Entonces, es por eso que las enfermedades de vías aéreas superiores se incrementan en época de frío, porque las microvellosidades del aparato respiratorio se disminuyen o se detienen. Entonces, es por eso que empiezan a tener, muchas veces se presenta el impacto de frío, se
paralizan esas microvellosidades y a los 30 minutos empiezan con dolor en la garganta, y eso es porque se empiezan a reproducir las bacterias y los virus de manera más acelerada y se causa un cambio inflamatorio. Entonces, no es porque estén descalzos, pero sí es el impacto del frío. Entonces, si van a pasar de un sitio que está templadito a un ciclo en el que hay frío, cúbranse la boca, porque no es suficiente, ya nada más para despedir, no es suficiente el mecanismo maravilloso con el que nos hizo quien nos haya diseñado, para las personas que no crean en otra cosa, para calentar el aire que nos entra a los pulmones. En la nariz tenemos unas como alas de avión que se llaman cornetes, y entonces cuando el aire entra, por eso no hay que respirar por la boca porque nos enfermamos, hay que respirar por la nariz. Cuando el aire entra por la nariz, hace una turbulencia como la que hacen los aviones. ¿Y para qué sirve esa turbulencia? Porque nosotros tenemos unos espacios aquí en la frente, aquí en los maxilares y atrás de la garganta, en un hueso que se llama etmoides, hay unos espacios que se llaman senos. Es la sinusitis cuando se llegan a infectar. Esos senos tienen la tarea de calentar el aire, y entonces ahí están guardando aire caliente. Y cuando se hace esa turbulencia en unos pequeños orificios por los que jalan el aire caliente, y entonces se calienta y ya baja al aparato respiratorio a la temperatura corporal. Es por eso que es muy importante que cuando la gente pasa a un lugar que está con una temperatura más fría, se cubra, porque no alcanza muchas veces, porque además tenemos fría la frente, fría la cara, y eso va a incrementar la posibilidad de que el aire entre frío a nuestro aparato respiratorio. Pero bueno, ya este, ya me extendí mucho. No, hombre, doctor, muchas gracias y nos cuidamos y nos vemos aquí la próxima semana, el próximo martes. Claro que sí, aquí nos vemos el próximo martes con otro tema de interés. Que estén bien, hasta luego. Cuídate, doctor. El doctor Héctor Frisby hablando con nosotros sin censura. Y déjenme enlazarme